¿Qué le pasó al cuarto mandamiento? Si Dios hizo una lista de 10, ¿por qué uno quedó fuera de la lista? Si Dios es el mismo y Él no cambia, ¿por qué iba a cambiar sus propias palabras? Vamos a descubrirlo aquí en Bíblicamente. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Dios. No hagas en él obra alguna. Ahora la Biblia dice que Él no hará nada sin que primero se lo revele a sus profetas. Y en toda la Biblia no hay ninguna profecía que sugiera que uno de sus mandamientos iba a ser eliminado o sujeto a modificación. Sí, Leica, lo que pasa es que el día de reposo se le dio únicamente a los judíos. Es que eso no cuadra con lo que dice Levítico 23, de que las mismas reglas se aplicarán tanto al extranjero como al nativo, o con lo que dice Isaías 56:6, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen su nombre, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, yo los llevaré a mi santo monte. De hecho, en el libro de Génesis, cuando Él apartó y santificó el día de reposo, ni siquiera existían los judíos. Sí, Leica, lo que pasa es que ese mandamiento iba a estar vigente por un tiempo y luego iba a terminar. Sí, pero ¿y entonces qué hacemos con Éxodo 31? Guardarán el día de reposo celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, y será señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Sí, pero es que Pablo dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, entonces mejor deja eso así. No, vamos a leerlo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16. La pregunta es, ¿nadie te juzgue por qué? ¿Nadie te juzgue porque no guardas un día específico? ¿O nadie te juzgue porque sí guardas un día? Porque ambas preguntas son válidas. Vamos a leer este versículo en su contexto y no como un versículo aparte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, estáis completos en Él fuiste circuncidados, sepultados en Él, resucitados con Él, estabas muerto en pecado, ahora tienes vida. Él anuló el acta de los decretos. Él está diciendo, ustedes están en una nueva vida en Cristo. Por tanto, nadie te juzgue de que tú estás guardando la palabra de Dios. No tiene ningún sentido de que Pablo diga, mira, tú tienes una nueva vida en Cristo, ahora tú moriste con Él, resucitaste con Él. Ah, por cierto, no importa que nadie te juzgue porque no estás guardando el día de reposo. No tiene sentido eso. Leica, sí, pero Pablo es claro. Mira, él dice, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Ah, tienes que leer el versículo 22. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Eso no tiene nada que ver con las instrucciones de Dios. Ajá, Leica, ¿dónde tú vas a dejar a Gálatas 4:9? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. La clave de todo siempre es el contexto. Lee el versículo anterior. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Y por ahí sigue. Pablo está diciendo, ustedes quieren volver de nuevo, escucha, porque esta gente no era creyente, esta gente eran gentiles. Por tanto, Pablo no puede estarles diciendo, se quieren volver a esclavizar, a guardar un día de reposo, porque ellos no conocían a Dios. Pablo lo acaba de decir, ellos no eran creyentes, ellos eran gentiles. Entonces aquí cuando Pablo dice guardan los días, los meses y los años, se está refiriendo a días de fiesta paganas, que como toda cultura que adoraban a otros dioses tenían. Leica, tú tienes que ir a Romanos 14. Ahí Pablo dice que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está convencido en su propia mente. Ok, lo primero es que Pablo acaba de afirmar en el capítulo 3 de este mismo libro de Romanos, confirmamos la ley. Y ahora Pablo está diciendo que no importa qué día tú guardes, que eso es irrelevante, que solo tú estés convencido en tu propia mente, si el cuarto mandamiento es parte de la ley de Dios.
O Pablo está contradiciéndose a sí mismo, o hemos leído dentro del contexto lo que queremos leer. En primer lugar, todo el capítulo 14 de Romanos es sobre comida. Muy probablemente hubo algún debate sobre los que querían comer vegetales, los que querían comer carne, los que querían ayunar, porque habla de abstenerse de comida. El que se abstiene, para el Señor se abstiene. Muy probablemente habla de ayuno. Cuando viene a ver, había un debate de también en qué día ayunar. Pero que Pablo esté sugiriendo que el cuarto mandamiento lo pueden modificar no es posible, porque ahí mismo lo hubiesen apedreado. O por lo menos tendríamos a grandes historiadores destacando este cambio tan notorio de que Pablo acaba de modificar la ley de Dios, a la cual no se le puede añadir ni quitar. Olvídate de eso, Leica. Los discípulos se reunían el primer día de la semana y no el sábado. Míralo aquí, Hechos 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Dime. Tú sabes que cuando leemos esto, nuestra mente está programada para uno imaginarse primer día de la semana, un domingo por la mañana, en un culto dominical, ¿verdad que sí? Pero lo cierto es que en la cultura hebrea, el primer día de la semana comienza el sábado al atardecer, y al final del Shabbat hay una cena en la que comparten el pan. Es decir, que esto sucedió al finalizar el Shabbat y ya era de noche. De hecho, el verso 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Si fuera de día, no necesitarían lámparas. De hecho, Pablo dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Sí, Leica, pero las ofrendas se recogían el primer día de la semana. Míralo aquí en 1 Corintios 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. En este momento quiero que busques tu Biblia y te darás cuenta de que la palabra día está en cursiva. Y cuando ves un texto en cursiva en la Biblia, significa que fue añadido por los traductores o que no está en el lenguaje original. La palabra griega aquí es Shabbatón, que significa semanas. Lo que la frase aquí dice es el primero de semanas o primero de los sábados, tal como lo traduce la Biblia del Jubileo o las Sagradas Escrituras del 1569. Y si conoces las fiestas hebreas, muy probablemente se está hablando de las 7 semanas que se contaban hasta llegar a Pentecostés. Por eso es que en el verso 8 el contexto dice que Pablo quiere quedarse hasta Pentecostés. Si el día de reposo no fuera relevante, Jesús no hubiera hecho mención de él, hablando de los últimos tiempos en Mateo 24. Oren para que vuestra huida no sea en día de reposo. Ahora entonces, ¿quién cambió el día de reposo del sábado al domingo? Te lo voy a leer del Boletín Universo Católico del 14 de agosto de 1942. La Iglesia cambió la observancia del Shabbat al domingo por derecho de la divina e infalible autoridad dada a ella por su fundador, Jesucristo. Y al final todo el mundo hace lo que quiere. Nadie descansa, somos adictos al trabajo, no tenemos tiempo para nosotros mismos, la gente se enferma de estrés, muchísimas enfermedades por el estrés, agotamiento físico porque hay que trabajar horas extras. El planeta no descansa, la tierra no descansa. Cuando el mismo Jesús dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre, para que lo disfrutes, para que descanses, para que compartas con tu familia. ¿Tú te imaginas lo diferente que sería nuestro mundo? Y estos días lo hemos experimentado, donde en un día, por lo menos un día a la semana, que no haya monóxido de carbono, que pudiéramos respirar aire limpio, que las familias estén en casa descansando, compartiendo, teniendo tiempo con la palabra, teniendo tiempo con tus hijos, con tu familia. ¿Te imaginas qué diferente fuéramos?